Hola a todos y todas. Bueno, estamos una vez más acá en Terapia Ericksoniana, explorando la magia de Milton Erickson. ¿Y qué vamos a hablar de hoy, el día de hoy? Vamos a hablar de un tema muy importante, uno de los cruciales, de las condiciones también terapéuticas y las bases de también un poco de la programación neurolingüística. Estamos hablando ni nada más ni nada menos que el del rapport. Y podemos pensar en una primera instancia como un rapport un poco mecánico, tal vez como se enseñaba en la PNL vieja generación, los años 80, volumen 1, programación neurolingüística, volumen 1, en donde había algo artificial que uno hacía que tiene que ver con copiar las formas de moverse, de hablar, los predicados verbales que usaba, copiar modismos, incluso hacerle o como un reflejo o un espejo invertido. Y, y ese rapport propone, obviamente, generar como una conexión, ¿no? Esto es algo como mamífero, ¿no? Normalmente cuando un animal incluso, ve a alguien de su propia especie, experimenta menos amenaza que algo desconocido que no sé lo que es y puede despertar alerta. Por eso es siempre y validar lo más parecido a uno. Entonces, agarrándose de eso, la PNL trabajaba así. Y Milton Erickson utilizaba algo así, tomando claves mínimas muy, muy específicas, detalles muy claves de cómo inclinaba su cabeza el paciente, o los tonos, o las pausas y el ritmo, o el movimiento que hacía con su mano, y estaba muy presente en esto que los grandes hipnotistas hacen, que es como una realidad amplificada de un montón de microexpresiones de la otra persona para conectarse con la persona. Para poder conectarse, Erickson le copiaba un poco la respiración, imitaba la velocidad a la que parpadeaba, el ritmo en el que hablaba, se metía en el mundo de la persona. Es decir, que si era un niño, se metía en el mundo posible del niño, o sea, con todas las leyes de un mundo fantástico, mágico de un niño, con las leyes de Spider-Man, de Iron Man, de los superhéroes y toda la lógica de un niño. Si hablaba con un expresidiario, se metía con los códigos y la forma de hablar de un presidiario. Y si era un hombre de cultura inglesa, se adaptaba y se sumergía en ese mundo. Él buscaba más que nada esa conexión, no una cuestión aparatosa, digamos, la, la, la estructura de cómo diseñar esta, este rapport es algo demasiado forzado. El objetivo tiene que ser conectarse, sumergirse en el mundo del otro. Y en esto Roger encuentra una forma de abordaje que es interesantísima, que es la simetría. Se plantea que si yo realmente me quiero conectar con mi paciente, tengo que tener un vínculo simétrico. O sea, el vínculo simétrico y esto que hacía de Roger y esto que hacía Milton Erickson de sumergirse en el mundo del otro y de validar la experiencia del otro como real y posible, pero como un igual, era lo que hacía posible la transformación, el cambio. ¿Qué sería lo opuesto? Lo opuesto sería, por ejemplo, una asimetría de autoridad, frialdad analítica o psicoanalítica más bien, una cuestión más de marcar una distancia mayor, en donde hay como un mundo y el sujeto del supuesto saber, ¿no? De acuerdo al marco teórico aquel. Y esto no permite la conexión, o sea, puede suceder que existan cambios exteriores que luego son rechazados por una cuestión de estética o ciclos de terapias infinitos años de terapia, indefinidos años de terapia.
Entonces los procesos de cambio se aceleraban, de hecho no solamente Roger, Otto Rank y Milton Erickson, y creo que todos los psicólogos humanísticos que hicieron apostasía del psicoanálisis y de la cuestión lacaniana, de que mantienen esa frialdad, se vuelven a acercar al paciente, pero está el caso de Pichon Rivière, ¿no? Un detractor del psicoanálisis, que él cuando venía un paciente a sesión, cuenta esta historia donde había un paciente que entra en catalepsia y dice que no se puede mover, que empieza a tener una alucinación en la que está atado, está inmovilizado, que es como una metáfora de lo que le pasaba en la vida. Entonces se sentía atado, imposibilitado, y que iba a venir el tren. Algo inminente iba a venir y lo iba a pasar por encima y lo iba a arrollar. Y en lugar de, qué interesante, ¿y qué pensás de eso? Y apartarse, Pichon Rivière se acostó al lado del paciente que estaba en un diván y dijo, sí, estamos atados, inmovilizados, paralizados. Se saca a sí mismo las ataduras, desata a su compañero y se levanta y dice, rajemos. Y obviamente esto es parecería una locura para una mente que está, digamos, en un encuadre muy pequeño. Pero estos grandes terapeutas, incluso Jeffrey Zeit, con terapia poco usual, implementa dinámicas así. Realmente Milton Erickson hacía cosas que podrían considerarse locuras o no racionales tal vez. Pasando un síntoma, y de hecho a mí me ha pasado, ¿no? Me ha pasado que me hicieron un trance de hipnosis, me pasaron una tendinitis de una mano a la otra, y de esa mano de nuevo la misma, me la intensificaron, me la bajaron y se me fue. Y Erickson hacía que todos los síntomas de fobia le vayan a la silla. Algo que no tiene ningún sentido, pero él lo hacía con tanta elegancia, con tanto acompañar y ofrecer esa propuesta, esa posibilidad, que lo hacía posible. Y esto es a través de poder entrar. Sin ir más lejos, él tuvo un paciente autista, o sea que solamente hacía sonidos guturales, como y así, y Erickson no dudó ni un segundo en hablar exactamente igual que él. Y lo que empezó a pasar es que ese paciente tiraba después a sus parientes del brazo para que lo lleven a seguir comunicándose con Milton Erickson, que lo entendía, que se sentía así. Obviamente alguien con un encuadre capaz académico demasiado rígido no haría este acercamiento. Al contrario, muchas veces podemos encontrarnos con psicólogos a los que uno les pregunta, ¿y vos tenés hijos? Y el psicólogo te responde algo así como, ¿y es importante para vos saber si yo tengo hijos? Y generan de nuevo una distancia artificialmente forzada de un tema en el cual Erickson, en su genialidad, se mostraba totalmente humano y contaba un montón de anécdotas de su vida, historias con sus hijos, con su esposa, cosas de su intimidad. No tenía ningún problema en eso. Él sabía que eso era parte también. Otra vez, otro caso en el que viene un paciente, porque a Erickson le daban casos súper extremos que él lograba sacar adelante, eran considerados milagros, por eso es que lo llamaban el mago de Phoenix, ¿no? De Phoenix, Arizona. Trabajando en un psiquiátrico había un paciente que estaba ya hace mucho tiempo que hablaba como en ensalada de palabras. Y él se tomó el trabajo de traer a una secretaria y empezar a hablar en ensalada de palabras exactamente igual que el paciente. Y él le pedía a la secretaria que anote lo que escribía el otro hombre. Y él empezó a mandar un mensaje gradualmente, ¿no? Todo alocado, un mensaje de sopa de letras, de banana, cable, hamburguesa, como un mensaje codificado a través de eso. Y así de a poco, él logró, con mucha paciencia, establecer un rapport, una comunicación, y poco a poco esta persona recuperó el habla completamente. Al principio él sentía que Milton Erickson era el único que lo entendía, y ahí empezó, o sea, vamos juntos, y empezó a traerlo. Estamos juntos, somos iguales.
Porque Milton Erickson rompía el rótulo y siempre supo ver mucho más allá de los diagnósticos que son súper estigmatizantes cuando se pone un rótulo. Yo soy tal cosa, yo soy lo que en ese momento alguien con esta lente vio de mí, en esa foto que tomó de mí, yo soy eso. Y yo soy, no sé, maníaco depresivo, o melancólico, o cualquier cosa, o psicótico, lo que sea. Y Milton Erickson veía mucho más allá, por ende podía lograr mucho más que eso. Entonces él no trataba categorías, él no trataba depresión. Cuando alguien trata depresión y es psiquiatra, todos los psiquiatras te dan la misma, 2 o 3 pastillas de antidepresivo. Un terapeuta, de acuerdo con su abordaje terapéutico, dice, bueno, estás deprimido, vamos a abordarlo por una huella mnémica que tenga que ver con algo de tu infancia, tu niño herido, puede ser algo de tus ancestros. Está tratando una categoría. O que otra persona tenga una dinámica de buscar conductas funcionales, generar conductas funcionales, alguien más conductista. Erickson, en lugar de tratar categorías, trataba procesos, pequeños engranajes que armaban al gran sistema. En algún proceso encontraba generar la diferencia que lograba la diferencia. Como él hacía un abordaje de acercarse, ofrecer, proponer, en conjunto, era como un trabajo desde la curiosidad, y mover una pieza en ese engranaje que generaba un efecto en el sistema completo. En lugar de todo ese gran rótulo abstracto que es el diagnóstico, él iba por las pequeñas piezas, a ver qué pequeño cambio podía generar. Y esto funcionaba como una bola de nieve. Él usaba mucho esta metáfora. Bueno, en conclusión, hay un video muy gracioso eh, que pueden encontrar en YouTube, que es cómo generar rapport con una vaca. En la cual hay un hombre que es un coach que también usa métodos de rapport y que le enseñaron como en la vieja escuela copiar, imitar, hablar con los mismos modismos y demás para encontrarse conectados, bueno, o por lo menos con la misma más o menos sistema de creencias. Y de esa forma artificial lograr rapport. Y este hombre se pone al lado de una vaca, en 4 patas, la vaca dice mu, y él dice mu, y la vaca se empieza a poner muy incómoda, empieza a mover la cola, y él dice, bueno, copiando esto no funciona. Y él agarra, se pone la mano en el pecho, es como algo que él hace para conectarse consigo mismo, se conecta ahí con él, y se acerca a la vaca como desde un estado distinto, de un estado de calma, y la vaca responde. La vaca, ahí se permite la conexión. Entonces la conexión fue primero y principal por conectarse consigo mismo. Como dice Richard Moss, un gran profesional, que creo que lo quemó en público, él dice, la distancia que nos separa de los otros es la misma distancia que nos separa a nosotros de nosotros mismos. Es decir, que todo aquello que hicimos, capaz, experiencias por las que nos forzamos a pasar para lograr una aceptación social, experiencias de muchísimo estrés, evaluaciones y demás, todo eso que hicimos en detrimento de nosotros, nos alejó de nosotros y de los demás. Y eso nos quita herramientas profesionales. Todo lo que nos conecta sincera y genuinamente a nosotros también nos puede ayudar a conectarnos con los demás. Bueno, y lo dejo con esto. Y el anuncio de que todavía quedan vacantes para el seminario que voy a estar dando de hipnosis ericksoniana el 9 y 11 de noviembre de 8 a 10 de la noche. Entonces espero.